Saquen a este animal de mi sala ahora mismo. Las palabras del juez Harrington fueron tan secas y frías como un martillo golpeando madera. Atravesaron el sofocante y soñoliento silencio del juzgado municipal de Oak Creek, donde el tiempo parecía congelado bajo el zumbido incesante de las luces fluorescentes. David Morris levantó la cabeza lentamente. Tenía 72 años y cada uno de ellos había dejado huella en su rostro. Profundas arrugas surcaban las comisuras de sus ojos cansados pero claros. Se sentó erguido a pesar del dolor de espalda, con su traje viejo pero impecable colgando sobre sus hombros demacrados. Junto a su pie, sobre el suelo blanco y desgastado, había un sencillo portabebés de plástico. Dos enormes ojos verdes lo observaban desde detrás de una puerta enrejada. «Su señoría», comenzó David, con voz tranquila pero serena y digna. «Él es Jasper, es mi animal de apoyo. Tengo toda la documentación del médico que necesito». Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. El juez Harrington, un hombre con un rostro que parecía tallado en piedra, agitó la mano con impaciencia. «La historia continúa. Escribe desde dónde nos ves y suscríbete al canal». «Señor Morris, no me interesan sus papeles. Me interesa el orden de esta habitación. Los animales no tienen cabida aquí. Está aquí por una queja de su casero, el señor Snyder. E irónicamente, la queja se refiere a esta misma criatura. ¡Sáquela!». Un murmullo apenas audible recorrió la pequeña sala, donde no había más de 10 personas sentadas. David sintió que la humillación le subía a las mejillas. Había venido allí buscando justicia, con la esperanza de que el tribunal le diera la razón. Había pagado su alquiler puntualmente durante 15 años y ahora lo expulsaban como si hubiera traído tierra al templo de la justicia. «Pero no puedo dejarlo», dijo David con insistencia, pero con educación. No soporta estar solo, empieza a entrar en pánico, no molesta a nadie, simplemente se queda sentado en silencio. «Dije que lo saquen». La voz del juez se alzó y resonó como el acero. «O los sacaré a ambos de la sala». En la esquina, junto a la puerta, el agente Mark Donovan se movió. Era joven, de unos 30 años, con el pelo corto y una expresión tensa y contrariada. Estaba de pie con los brazos cruzados y su aspecto denotaba fatiga e irritación. Llevaba 12 horas de pie y este tedioso alboroto con un anciano y su gato había sido la gota que colmó el vaso. El juez le dirigió una rápida mirada autoritaria. Donovan comprendió. Se apartó lentamente de la pared. David vio el uniforme azul acercándose, vio las pesadas botas golpeando el linóleo, vio la mano del policía en la empuñadura de su porra. Algo le oprimió el pecho, no miedo, sino un viejo y amargo resentimiento. Había servido a su país en las tórridas selvas de Vietnam. Había visto cosas que este joven jamás habría imaginado. Y ahora, este chico de uniforme venía a echarlo por culpa de un gato. «Señor, ya oyó al juez», dijo Donovan en voz baja y sin emoción. «Tome su jaula y salga». «Joven, estoy tratando de explicarte», comenzó David, girándose para mirarlo. «No necesito una explicación, necesito un resultado», lo interrumpió Donovan. Ya estaba cerca, mirándolo fijamente. «Levántate». David miró esos ojos fríos y vacíos, y en ese instante algo en su interior se quebró. El instinto, forjado por años de disciplina militar y batalla, no le permitía someterse a ese tono. No después de todo lo que había pasado. Estaba mal. Lentamente, con esfuerzo, se apoyó en el brazo del banco y comenzó a levantarse. No para atacar, sino para mirar a este oficial a los ojos como a un igual. Para decirle que era David Morris, un veterano, un ciudadano y que merecía respeto. Pero Donovan vio algo más, vio insubordinación, vio desafío. En su mente, aturdida por la fatiga, el anciano que se levantaba para saludarlo se convirtió en una amenaza. Todo lo que le habían enseñado gritaba: «Mantén el control, no te rindas». «Dije que te sientes», ladró
y antes de que nadie pudiera procesar lo que estaba sucediendo, estaba empujando a David con fuerza en el pecho con ambas manos. El impacto no fue mortal, pero sí devastador para el cuerpo debilitado de un hombre de 72 años. David perdió el equilibrio, salió despedido hacia atrás, golpeando su espalda contra el borde del banco de roble con un golpe sordo. Un gemido ahogado escapó de su boca y su visión se oscureció por el dolor agudo que le atravesó todo el cuerpo. En ese preciso instante, el porteador que instintivamente había intentado sujetar con fuerza se le escapó de las manos debilitadas. Voló por los aires, se volcó y se estrelló contra la pared del pasillo con un fuerte estruendo. Y en el silencio sepulcral que siguió, se escuchó un sonido que a todos les paralizó el corazón. No era solo el llanto de un gato, era el chillido de una pequeña criatura asustada, llena de horror, dolor y desesperación. Por un instante, la sala quedó en un silencio absoluto y resonante. Incluso el juez Harrington se quedó boquiabierto. La secretaria del tribunal levantó la vista de sus papeles con los ojos muy abiertos. Los pocos asistentes que dormitaban en los últimos bancos despertaron de golpe. El silencio fue roto por un gemido sordo y apagado de David, que yacía en el suelo intentando darse la vuelta, y se le sumó un grito lastimero y asustado del transportín roto. El maullido era débil y desesperado. Nadie notó cómo, en la tercera fila, un hombre de mediana edad, un contador llamado James Wilson, bajó silenciosamente la mano que sostenía el teléfono. El icono rojo de grabación en la pantalla acababa de apagarse. Lo hizo instintivamente, presionando el botón con el dedo al ver al policía acercarse al anciano. David Morris se incorporó apoyándose en un codo. Con dolor, no miró al juez, no miró a los presentes en la sala. Su mirada estaba fija en el agente Donovan, que estaba de pie junto a él, todavía tenso, con el pecho agitado. Y no había odio en los ojos del veterano. Había una mezcla de dolor físico abrasador, humillación profunda e inhumana, y una decepción tan amarga y abrumadora que parecía haber apagado las luces de la sala. En ese preciso instante lo comprendió. Había venido aquí en busca de justicia, pero no estaba allí. Para él no existía. Un dolor recorrió a David desde la espalda hasta las sienes al ser levantado torpemente del suelo. Buscó con la mirada al portador. De él salió un maullido lastimero. Un médico se acercó y le tocó el brazo. «No hace falta que me examines, hijo», graznó David, haciendo una mueca de dolor en las costillas. El gato no se encuentra bien. El transportín yacía del lado contra la pared, con la puerta de plástico arrancada. Uno de los empleados del juzgado, un joven con expresión asustada, ya se inclinaba sobre él. Abrió la puerta con cuidado. Jasper se asomó, con sus ojos verdes llenos de terror, el pelaje erizado y un rugido sordo escapando de su garganta. David, a pesar del dolor, dio un paso hacia el gato, pero fue detenido por el mismo oficial Donovan. «Llega tarde, señor Morris. Resistirse a la autoridad es un cargo grave». «¡Gato!», fue todo lo que David pudo exhalar. El animal será trasladado a un refugio mientras se realiza la investigación. Estas son las normas. David sintió que se le encogía el corazón de impotencia. ¿El refugio? ¿Jasper? No podía permitirlo. Intentó protestar, pero sus palabras quedaron ahogadas por la orden indiferente de Donovan. «Sácalo y cuida del animal». David Morris fue conducido fuera de la sala. Pasó junto a los rostros atónitos, junto a los susurros, junto a las puertas indiferentes. La noche cayó sobre él como un frío gélido. Se sentó en un banco frente al edificio, abrazando a Jasper, que temblaba contra su pecho. Después de todo, le habían regalado el gato, pero con la advertencia de que era temporal. Jasper no sufrió daño físico, pero su temblor se transmitió a David y el anciano sintió que la desesperación crecía en su interior. «Hola, amigo», murmuró David suavemente, acariciando el suave pelaje.
Todo va a estar bien. ¿Me oyes? Jasper se frotó la cabeza contra la mejilla, su único consuelo. Tras la muerte de su esposa, 3 años atrás, cuando el silencio en su hogar se volvió ensordecedor, Jasper, el gatito callejero que encontraron en su puerta, se había convertido en su salvación. Para un veterano de Vietnam que había visto tanta muerte y sobrevivido a un combate infernal, era difícil hablar de su condición. Pero Jasper, con sus ronroneos interminables y su ternura, se había convertido en lo único que lo ayudaba a sobrellevar las pesadillas, los ataques de pánico y la sensación de absoluta soledad. Jasper era más que un gato, era su ancla, su terapeuta, su familia. Y ahora, incluso eso, lo más pequeño, estaba a punto de serle arrebatado. En casa, en la penumbra del pequeño apartamento, David colocó cuidadosamente a Jasper en el suelo. El gato se escabulló inmediatamente debajo de la cama. David se hundió pesadamente en la vieja silla, con la espalda ardiendo. Extendió una mano temblorosa hacia el teléfono para llamar a un abogado conocido, pero lo dejó caer. El punto, ya había intentado hablar, había intentado explicar, nadie lo escuchaba, sus palabras, su verdad, todo aquello no era nada contra el muro frío e inquebrantable del sistema. Se sentía completamente impotente, no solo cansado, sino completamente devastado. Miró la foto de su esposa en la cómoda y se le llenaron los ojos de lágrimas. Sintió que les había fallado a ella y a sí mismo. El oficial Mark Donovan estaba sentado en su escritorio en la comisaría. Le dolía la palma de la mano donde había golpeado el pecho del anciano. Intentó convencerse de que había hecho lo correcto. Después de todo, el anciano se había puesto de pie, había amenazado claramente. ¿O no? Una voz interior, apenas audible bajo el coro de fatiga e irritación, le susurró que no. Pero Mark la ahogó. No podía dudar. Dudar era un lujo. El jefe, el capitán Roberts, se acercó a su escritorio. Su rostro severo no reflejaba más que molestia. «Donovan», dijo en voz baja, «¿qué has hecho? En un tribunal. Sabes que no podemos permitirnos incidentes así». Mark levantó la vista. «Se negó a obedecer, capitán». Empezó a levantarse, agitando los brazos. «Leí tu informe», interrumpió Roberts. «Era un mal informe. Escribe uno nuevo». Y esta vez Mark sé más convincente. El señor Morris fue agresivo, amenazó a un agente, alteró el orden público. ¿Me entiendes? Pero... Sí, sin peros. Roberts se sentó en el borde de la mesa con la voz un poco más baja. Tu esposa está enferma, tus hijos, ¿sabes cuántas concesiones hemos hecho por ti? Necesitas el dinero, Mark, necesitas estas bonificaciones y este tipo de incidentes no nos aportan nada, ni a ti. Un paso en falso y acabarás en la calle. ¿Quién va a alimentar a tu familia entonces? Mark apretó los puños. Sí, lo sabía. Trabajaba hasta el cansancio, casi el doble de turnos seguidos para pagar las facturas médicas de su esposa y la educación de sus hijos. Sus deudas pesaban sobre él como una espada de Damocles. Cada turno, cada llamada, era una fuente de estrés constante. Veía el mundo a través del prisma de la fatiga, donde cada ciudadano era un problema potencial, no alguien a quien proteger. Viejos, jóvenes, ricos, pobres, todos formaban parte de un mundo caótico que debía controlar, manteniendo un orden frágil. Estaba cansado de ser bueno cuando nadie lo apreciaba, cansado de sentirse constantemente utilizado. «Lo entiendo, capitán», dijo Mark con voz apagada. «Bien, ahora ve y escribe un buen informe, para que nadie tenga preguntas». Mark se pasó una mano por la cara, sintiendo el rechinamiento de dientes en las sienes. Tomó un formulario en blanco. Cada palabra era difícil, pero extrajo con cuidado la redacción necesaria. El señor Morris ignoró repetidamente las instrucciones del juez y el oficial. Mostró signos de agresividad. Cuando intentaron someterlo con presión física, se resistió, lo que provocó su caída. Omitió los detalles sobre el transportín y el chillido del gato. Esos detalles eran irrelevantes, solo complicaban las cosas.
Cuando terminó, releyó el informe. No era del todo cierto, pero tampoco era del todo mentira. Era la verdad de ellos, la verdad que el sistema le exigía para protegerse. Mark firmó. La culpa desapareció, reemplazada por una ira justificada y la sensación de que simplemente estaba haciendo su trabajo, protegiendo el orden, protegiéndose a sí mismo y a su familia de este mundo hostil. El informe oficial del incidente se elaboró con rapidez y sin demora. Exculpó por completo al agente Mark Donovan de las acciones, describiéndolo como un hombre que cumplió fielmente con su deber de mantener la paz. El informe indicó que el ciudadano David Morris demostró insubordinación y agresión, lo que requirió el uso de la fuerza para someterlo. El caso contra David Morris no fue desestimado. En cambio, la denuncia original de su casero se complementó con un cargo de resistencia a la autoridad. El juez Harrington pareció encantado de resolver el asunto, aceptó el informe policial sin cuestionarlo y fijó fecha para una nueva audiencia, que ahora incluía cargos nuevos y más graves contra Morris. David intentó presentar una denuncia formal contra el agente Donovan. Llamó a asuntos internos, pero lo derivaron al departamento de policía. El departamento, con cortesía pero firmeza, le informó que el incidente había sido revisado y que las acciones del agente estaban justificadas. Le pidieron que llenara un formulario que pronto se dio cuenta de que nadie iba a leer. Sus intentos de comunicarse con la secretaría del tribunal también fueron infructuosos. Sus llamadas se cortaron o fueron conectadas a un contestador automático. Cada vez que intentaba buscar justicia, se topaba con un muro impenetrable, un muro de burocracia, indiferencia y cinismo. Era como darse cabezazos contra una roca. El anciano sentía cómo, lenta pero seguramente, su alma era aplastada por este sistema que parecía creado no para proteger, sino para reprimir. Jasper, ahora constantemente a su lado, ronroneaba intentando ahuyentar sus oscuros pensamientos, pero ni siquiera el calor del gato podía disipar la opresiva sensación de estar solo con una enorme máquina sin alma. Las puertas de la justicia se habían cerrado de golpe ante él, dejando solo un amargo vacío tras ellas. No, Sarah, en absoluto. Mike Henderson, editor del Oak Creek Herald, ni siquiera levantó la vista de sus papeles. Asunto cerrado. Sarah Bennett estaba de pie frente a su escritorio, agarrando su cuaderno. Tenía los dedos blancos. Mike, ni siquiera miraste. Hay un hombre ahí, un veterano. Lo tiraron al suelo en la sala del tribunal. Lo vi, un video sospechoso de 30 segundos que tuvo 200 visitas. Y leí el informe policial oficial. Decía que era agresivo. Eso es todo. Punto final. No es el final, es su versión. Sarah alzó la voz, pero se detuvo en seco al notar que sus colegas en la pequeña sala de redacción la miraban de reojo. Continuó en voz más baja, casi en un susurro. La versión oficial no coincide con lo que se ve ni siquiera en esta terrible grabación. Él simplemente estaba allí de pie. Mike finalmente la miró con ojos cansados. Tenía 50 y tantos años y hacía tiempo que había perdido soplado el fuego que Sarah aún sentía en su interior. Llevas un año aquí, Bennett. Escribes artículos geniales sobre las nuevas panaderías y la feria anual de mascotas. Se te da bien, la gente los lee. ¿Por qué querrías meterte en este lío? Cuecoy, porque es importante, porque es injusto. ¿Somos periodistas? No. Se supone que debemos contar historias como estas, no solo sobre perros con disfraces graciosos. Mike sonrió sin alegría. Somos una publicación digital de un pequeño pueblo. Nuestro principal anunciante es una cadena de mueblerías propiedad del primo del jefe de policía. ¿Quieres empezar una guerra que no podemos ganar? ¿Por qué? ¿Por un anciano que se negó a obedecer? No es solo un anciano, Mike. Se llama David Morris. Es veterano de Vietnam. Y en la jaula estaba su gato, su animal de apoyo emocional. Tenía papeles. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó el editor frunciendo el ceño.
Pasé medianoche revisando los archivos del tribunal. Encontré su número de caso. Está todo en los documentos originales, pero no hay ni una palabra al respecto en el informe policial. Solo dice agresión y resistencia. Mike suspiró profundamente y se reclinó en su silla. Escúchame, Sara, aprecio tu entusiasmo, de verdad. Pero estoy aquí para que esta publicación siga adelante. Si publicas una historia acusando a un policía, nos perseguirán duramente. El sindicato de policía, la alcaldía, nos aislarán de toda información oficial. No podremos trabajar. Y todo por una historia que solo te interesa a ti. Déjala. Ese es mi consejo de amigo. Volvió a mirar sus papeles, dejando claro que la conversación había terminado. Sara se quedó allí unos segundos más, sintiendo que le ardían las entrañas de dolor e impotencia. Regresó a su escritorio, un pequeño rincón abarrotado de papeles en la ruidosa habitación. El vídeo seguía abierto en la pantalla de su ordenador. Lo volvió a reproducir. La calidad era pésima, el sonido casi inaudible. Pero miró una y otra vez el rostro de David Morris mientras caía. No había agresión en sus ojos, solo dolor, humillación y una fatiga interminable y abrumadora. Vio cientos de rostros así mientras preparaba el material para el Día de los Veteranos. Rostros de personas que lo dieron todo por el país y a cambio recibieron indiferencia y olvido. Este rostro la atrapó, no la soltó. Su colega Paul, que escribía la columna deportiva, se inclinó hacia ella. Escuché tu conversación con Mike. Tiene razón, Sara. No te metas, te costará más. Sara cerró el video sin decir palabra. Abrió una nueva página y escribió en la barra de búsqueda David Morris, Oak Creek. Todo el día fingió escribir un artículo sobre el próximo festival de la cosecha del pueblo, pero en realidad estaba recopilando información. Encontró la dirección de David en una guía telefónica vieja, revisó las listas de organizaciones de veteranos, encontró varias menciones de su nombre en relación con eventos benéficos de hace años. Cuanto más averiguaba, más se convencía de que el informe oficial era falso. Esa noche, cuando la oficina quedó vacía, permaneció en su escritorio. Mike, al salir, le dirigió una mirada que era a la vez de advertencia y algo parecido a compasión. «No hagas ninguna estupidez, Bennett», dijo y salió. Sara abrió el documento en blanco. Le temblaban un poco las manos. Sabía que se arriesgaba. Estaba arriesgando su trabajo, su incipiente carrera. Podrían despedirla, o peor aún, podrían relegarla a la trastienda, obligada a escribir sobre concursos de jardinería el resto de su vida. Pero entonces recordó de nuevo el rostro de David Morris. Recordó por qué se dedicó al periodismo. No por dinero ni fama, sino porque creía que una palabra de verdad en el momento justo podía cambiar el mundo, o al menos una vida injustamente dañada. Fue su elección moral. Empezó a escribir. No estaba escribiendo una historia, no, estaba haciendo un plan, una lista de preguntas, nombres que comprobar, inconsistencias en los documentos oficiales que había encontrado. Comparó la hora del informe del incidente con el testimonio de otros testigos de otros casos escuchados ese día y encontró una discrepancia de hasta 15 minutos, una nimiedad. Pero ese es el tipo de cosas que hacen una mentira. Trabajó hasta altas horas de la noche. Al terminar, tenía ante sí no solo un conjunto de hechos, sino el esqueleto de toda una investigación. Pero le faltaba lo más importante, la voz del mismísimo David Morris. A la mañana siguiente no fue a la oficina. Llamó a Mike y le dijo que estaba enferma. Él se rió entre dientes al teléfono, pero no discutió. Sara se subió a su viejo coche. En el asiento del copiloto había un mapa impreso con la dirección. Conducía hacia un barrio antiguo a las afueras donde se apiñaban casas pequeñas y pulcras. Estaba nerviosa. ¿Qué le diría? ¿Le creería? ¿Querría hablar después de que el sistema lo hubiera tratado con tanta crueldad? Encontró la casa que buscaba. Era pequeña, con la pintura descascarada en el porche, pero tenía un jardín delantero bien cuidado donde aún florecían las rosas tardías.
Sara respiró hondo, salió del coche y se dirigió a la puerta. Sabía que este paso quizá no cambiaría nada, pero también sabía que si no lo daba, nunca más podría llamarse periodista. No había venido aquí en busca de una exclusiva. Había venido en busca de la verdad, una chispa que aún pudiera arder en las cenizas de la desesperación ajena. Una respiración profunda no logró evitar que Sara se sintiera nerviosa al subir al porche. La puerta de madera era vieja, pero parecía robusta. Llamó, una vez, 2 veces. Se oyó un leve crujido desde dentro. Luego, pasos. La puerta se entreabrió, revelando el rostro cansado de David Morris. Sus ojos, quizás antaño tan llenos de vida, ahora estaban apagados y cautelosos. ¿Cómo puedo ayudarte? Su voz era ronca, sin ningún interés. Buenas tardes, señor. Morris, me llamo Sarah Bennett. Soy reportera del periódico local, Oak Creek Towns. Sara le entregó su tarjeta de presentación. Él no la tomó, simplemente la miró con una expresión indescifrable. Periodista. Pronunció la palabra lentamente, como si la saboreara, y no sonó cortés, sino cáustico. ¿Sobre qué has venido a escribir? ¿Sobre ancianos que atormentan a sus caseros con gatos? ¿O sobre cómo la policía pone en su lugar a quienes se resisten a las autoridades? La comisura de su boca se torció ligeramente, y no era una sonrisa, sino más bien una mueca de decepción. No vine por eso, señor Morris. Vine porque vi un video de lo que pasó en el tribunal y leí el informe oficial. Me parecieron 2 historias diferentes. Quiero escuchar la suya. David Morris meneó la cabeza. Mi historia no le interesa a nadie, señora Bennett. Ya he intentado contarla. El sistema no quiere historias que no coincidan con las suyas. He vivido 70 años, servido a este país, y al final, ¿qué? Mi palabra no significa nada. Empezó a cerrar la puerta. Sara metió el pie para evitar que se cerrara. Por favor, señor Morris, deme 5 minutos. Si después de eso decide que soy inútil, me iré y no volveré a molestarlo. Pero no puedo pasar de largo sin más. Sé que está sufriendo, lo veo, y sé que no merecía lo que le pasó. Su mirada se detuvo en ella, evaluándola. Al parecer, había algo en su voz que lo hizo dudar. Por primera vez en mucho tiempo, no se encontró con condena ni con indiferencia, sino con algo parecido a una genuina compasión. 5 minutos, murmuró, y finalmente retrocedió un paso, dejándola entrar en la modesta, pero limpia, sala de estar. El aire estaba impregnado de un ligero olor a libros viejos y pelo de gato. Jasper, un gato grande y pelirrojo, miró con cautela desde detrás de una silla y al ver al extraño, se apresuró a entrar en otra habitación. Sara se sentó en el viejo sofá que crujió bajo su peso. David permaneció de pie con los brazos cruzados como si se preparara para defenderse. Sé que debe estar cansado de todo esto, señor Morris, comenzó Sara bajando la voz. Las preguntas, las acusaciones, que nadie me escuche. Mi editor me dijo que no valía la pena perder el tiempo con esta historia. Dijo que sería una guerra inútil contra la policía. Pero no puedo hacerlo. Me dediqué al periodismo para luchar por la verdad, no solo para escribir sobre las fiestas del pueblo. Creo que incluso una sola voz puede marcar la diferencia si se alza lo suficiente. Por favor, permítame intentar que su voz se escuche más fuerte. David se sentó lentamente en su silla, acariciando el apoyabrazos y con la mirada dirigida al vacío. ¿Qué quieres saber?, Serenia preguntó finalmente sin inmutarse. Mi apellido, mi número de la seguridad social, cuánto polvo tengo en mi estantería. Quiero saber cómo te sentiste cuando te empujaron, dijo Sara en voz baja. Quiero saber qué significa Jasper para ti. Quiero saber por qué crees que pasó. Y quiero saber por qué nadie te defendió. David parpadeó y sus ojos parecieron aclararse un poco. Miró a Sara y en su mirada había algo más que cansancio. Había dolor, un dolor antiguo y profundo que había guardado en su interior durante tanto tiempo. Jasper comenzó con la voz un poco más suave.
Conseguí a Jasper después de que mi esposa Evelyn falleciera. Llevábamos casi 50 años juntos. La casa estaba vacía. Entonces conocí a Jasper en el refugio. Estaba tan perdido como yo. Nos reencontramos. Es mi amigo, mi compañero, mi sombra. Sabe cuándo estoy deprimido. Cuando me empiezan a doler las viejas heridas de Vietnam, se acuesta en mi pecho y su ronroneo es reconfortante. Mi médico confirmó que es mi animal de apoyo emocional. Tenía toda la documentación. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Sara permaneció en silencio, escuchando cada palabra, sin interrumpir, solo asintiendo en señal de comprensión. En el juzgado, solo quería que me escucharan. Estaba sujetando el portabebés para que no estorbara. El juez me pidió que se lo llevara. Dije que no podía, que tenía todo el derecho a estar conmigo, y el agente simplemente explotó, como si yo no fuera una persona para él, sino una molestia. Exigió que obedeciera como si fuera una especie de soldado que hubiera hecho algo malo. Y yo, soy una veterana, señora Bennett. No estoy acostumbrada a que me hablen así. Me puse de pie para protestar, para decir que no era justo, y él no me escuchó. Simplemente me empujó. Fuerte, golpeé el banco y Jasper, su portabebés, salió volando. Lo oí gritar. Todavía lo oigo. Su voz tembló, apretó los puños. Nadie dijo una palabra. Nadie. El juez guardó silencio. La gente miraba al suelo. Y entonces me sacaron como a un delincuente, acusado de resistencia. A mí, que nunca había quebrantado la ley en mi vida. Él miró a Sara y había tal profundidad de dolor y sufrimiento en él que a ella le dolió el corazón. Después de eso, intenté quejarme. Me dijeron que era inútil, que el agente Donovan había actuado dentro de sus atribuciones, que yo lo había provocado, que señora Bennett, mi codo roto y mi gato asustado eran culpa mía. Sara sintió que la ira la invadía. Se dio cuenta de que esto no era solo una historia, sino un grito de auxilio atrapado en un cuerpo cansado. No, señor Morris, no es su culpa, dijo con firmeza. Y le creo que dice la verdad, y quiero que todos la sepan. Permítame escribir sobre ello. Cuente su historia tal como es, sin distorsiones, sin adornos, solo la verdad. David guardó silencio un momento, observando su rostro. Vio su sinceridad, pero también vio su propia desesperanza. ¿Crees que esto cambiará algo?, preguntó con un tono de duda en la voz. La policía, los tribunales, son como un muro, un monolito. ¿Y sí? Quizás no, respondió Sara con sinceridad. Pero si no lo intentamos, nada cambiará. Solo dame una oportunidad. No te pido nada más que decir la verdad. No usaré tu nombre si no quieres. No quiero tenderte una trampa. Solo quiero esclarecer lo sucedido. Miró sus manos arrugadas. De acuerdo, dijo finalmente con la voz apenas audible. Dime, si tú lo crees, quizá yo también pueda creerlo. Solo un poquito. Sara se sintió aliviada. Pasó casi otra hora anotando sus palabras, buscando detalles, preguntándole sobre su vida, su servicio. Cuanto más escuchaba, más clara se volvía la imagen de la injusticia. Cuando se fue, David Morris aún parecía cansado, pero había algo así como una pequeña chispa de esperanza en sus ojos. Jasper salió cautelosamente de la habitación y se frotó contra las piernas de Sara mientras ella se dirigía a la puerta. Fue una pequeña pero significativa bendición. De vuelta en la redacción, Sara se sentía vacía, pero también decidida. No había obtenido el permiso explícito de David para publicar su nombre, pero sí había obtenido algo mucho más importante: su confianza y su historia. Comprobó todos los hechos que él le había contado y los comparó con los documentos oficiales que ya tenía. Las inconsistencias eran evidentes. El testimonio del agente Donovan había sido seco, cortante y ahora estaba claro, muy alejado de la verdad.
Sara se sentó frente a su computadora, sus dedos revoloteando sobre el teclado mientras las palabras formaban oraciones. Escribió un artículo centrándose no en el sensacionalismo, sino en la tragedia humana. Lo tituló Una voz en el silencio. Injusticia en un tribunal de Oak Creek. Describió a David Morris como un veterano que sufrió brutalidad allí donde buscaba justicia. Citó fragmentos del informe oficial y los contrastó con la historia contada por alguien que estuvo allí. No mencionó el nombre de David, solo se refirió a él como la víctima. Al final del artículo, escribió: si presenció el incidente en el Tribunal Municipal de Oak Creek el pasado martes 14 y tiene información que compartir, por favor, contáctenos. Sabía que se arriesgaba. El editor Mike, tras leer el borrador, negó con la cabeza. ¿Estás seguro de esto, Bennett? Es atrevido, pero sin pruebas, sin un nombre, son solo palabras contra el sistema. Te devorarán. Estoy segura, Mike, dijo Sara con firmeza. Creo que detrás de cada informe superficial hay una persona, y esa persona merece ser escuchada. Y creo que hay testigos, solo necesitan a alguien que les dé el valor para hablar. Mike suspiró. Era un periodista veterano con mucha experiencia. Había visto a gente destrozada por el sistema, pero también vio en Sara una pasión que no había visto en su campo en mucho tiempo. De acuerdo, pero sin nombre ni acusaciones, solo preguntas y una apelación. Asintió. Que así sea, pero ten cuidado, Sara, mucho cuidado. El artículo se publicó al mediodía del día siguiente en la página web de Oak Creek Towns. No causó revuelo. No se viralizó. Las primeras horas transcurrieron en un silencio agonizante. Sara no dejaba de actualizar la página, consultando el contador de visitas. Docenas, luego cientos. Algunos comentarios, la mayoría escépticos o comprensivos, pero sin detalles. Sintió que la decepción crecía en su interior. ¿Tenía razón Mike? ¿De verdad era una batalla perdida? Estaba a punto de irse a casa cuando sonó el teléfono del trabajo. Ya era tarde y casi no quedaba nadie en la oficina. Miró el número. Estaba oculto. Se le encogió el corazón. Hola, Sara Bennett, de Oak Creek Towns. Se oyó una tos nerviosa al otro lado de la línea. La voz era masculina, baja y temblorosa. Señorita Bennett, se trata de su artículo, de ese incidente en el tribunal. Sara se tensó instantáneamente. Sí, te estoy escuchando. Yo estuve allí, lo vi todo y lo grabé con mi teléfono. Sara apenas pudo contener un grito. Su mano agarró el auricular con fuerza. ¿Lo filmaste? ¿Todo? Sí, desde el principio. El oficial fue el primero en empujar. El anciano no podía creer lo que veía. Lo tengo todo, sin duda. Era James Wilson, el tranquilo y modesto contador de mediana edad que se sentó al fondo de la sala para la multa de estacionamiento. Fue el testigo que instintivamente sacó su teléfono y comenzó a grabar cuando presentía que algo andaba mal. El miedo lo había paralizado desde el incidente. Tenía miedo de la policía, miedo a los problemas. Había escondido el video en su computadora e intentó olvidarlo. Pero el artículo de Sara, su llamado a la justicia, lo había conmovido. Vio en ella a alguien que no tenía miedo y eso le infundió valor. Señor, ¿puedo saber su nombre?, preguntó Sara, intentando hablar con calma. No, por favor. Jim entró en pánico. Solo si me garantizas el anonimato. Tengo miedo. No quiero meterme en líos con la policía. Ya no podía guardármelo. No era justo. Le garantizo su completo anonimato, señor. Sara dudó. No usaré su nombre bajo ninguna circunstancia, pero necesito ese video. ¿Puede dármelo? Oh, sí. Puedo. ¿Cómo podemos hacerlo? Solo para que nadie lo sepa. Quedaron en verse a la mañana siguiente antes de que abriera la biblioteca municipal. Jim traería una memoria USB con el video. Sara vendría sola, sin nombres, sin palabras innecesarias. Sara no había dormido en toda la noche. Su mente daba vueltas con pensamientos.
imágenes, vídeos, pruebas irrefutables. Una bomba. Sintió una increíble oleada de energía y miedo a la vez. Por la mañana, en la penumbra frente a la biblioteca, bajo la llovizna, Sarah vio a un hombre bajo y encorvado con impermeable. Miró a su alrededor con nerviosismo. Era Jim Wilson. Se acercó rápidamente y le entregó una pequeña memoria USB. Aquí, espero que esto te sirva. Solo recuerda el anonimato. Sarah tomó la memoria USB con los dedos temblando ligeramente. Gracias, señor. Ha hecho algo muy importante. Él asintió, se dio la vuelta y se alejó rápidamente, desapareciendo en la niebla de la mañana. Sarah condujo directo a casa. Con manos temblorosas, insertó la memoria USB en su portátil. Abrió el archivo. La imagen apareció ante ella. Una sala de audiencias, luz tenue, el agente Donovan, David Morris con un portabebés. Todo era como David había dicho. Y entonces el agente, sin motivo aparente, sin provocación alguna, empujó bruscamente al hombre mayor. David cayó al suelo. El portabebés salió volando, un grito de gato asustado. Todo quedó grabado, con claridad, sin la menor duda. 2 minutos y medio de pruebas irrefutables. Sarah se recostó en su silla y cerró los ojos. En sus manos estaba la verdad desnuda y sin adornos. Ahora su voz, la voz de David Morris, la voz de Jim Wilson, sonaría muy fuerte, muy fuerte. ¿Estás segura? La voz del editor John Harrison tembló como una hoja al viento. Estaba pálido y las gafas se le resbalaban por la nariz. Miró a Sarah y luego volvió a su portátil, donde el vídeo se reproducía una y otra vez. Esto es una bomba, Sarah. Esto no es solo una confrontación, es un ataque. Sarah asintió con el corazón latiendo como un pájaro atrapado. Finalmente, tras una noche sin dormir y una mañana nerviosa, le mostró el video a John. Estoy seguro, John, el video es real. El testigo es confiable, pero pidió anonimato absoluto. Teme ser perseguido. El editor se frotó las sienes. Su periódico, el Oak Creek Herald, nunca había hecho algo tan importante. Noticias menores, chismes del pueblo, clasificados. Esto era diferente. Esto olía a pólvora. Sarah, ¿entiendes lo que esto significa? El infierno caerá sobre nosotros. La policía, el sindicato, el ayuntamiento, todos estarán en nuestra contra. Seremos pisoteados. Pero si no lo hacemos nosotros, John, ¿quién lo hará? La voz de Sarah era firme a pesar del temblor interior. Este hombre, David Morris, un veterano, casi pierde su hogar. Fue insultado, humillado y luego acusado. Y el oficial simplemente empujó a un anciano que no hizo nada. Está mal. No podemos ignorarlo. Este es nuestro trabajo. John la miró. Había miedo en sus ojos, pero también algo más, respeto. Sabía que Sarah tenía razón. Era un periodista de la vieja escuela con principios, aunque estos sepultados bajo una montaña de burocracia y compromisos. De acuerdo, exhaló finalmente. De acuerdo, pero asumo la responsabilidad, completamente. Si algo sale mal, es mi culpa. Ahora, escribe. Y no escatimes tinta. Cuéntamelo todo. Y no te olvides del gatito. Es importante. Sarah asintió. A partir de ese momento, todo cambió. Regresó a su escritorio, con los dedos sobre el teclado. Las palabras fluían a la página virtual. Había escrito una historia que no era solo una noticia, sino un clamor por la justicia. Adjuntó un video y pulsó publicar. Durante los primeros 10 minutos no pasó nada. Silencio. Sarah juntó las manos, sintiendo un sobresalto. Entonces, como por arte de magia, llegaron las primeras visitas. 10, 100, 1000, 10 millones, comentarios. ¡Horror! ¡Esto es indignante! No puede ser. Un oficial atacó a un anciano. Vi a este Morris yo mismo. Siempre fue un hombre tranquilo y decente. Policía de Oak Creek, ¡qué vergüenza! Este oficial debe ser despedido inmediatamente.
En una hora, el artículo se convirtió en el más visto de su sitio web en la historia. Al final del día, se había extendido por todas las redes sociales. La gente compartió videos, escribió sus propias historias y recordó incidentes similares. Por la noche, un canal de televisión local emitió un reportaje sobre el incidente y al día siguiente, la noticia fue recogida por los medios nacionales. Oficial de Missouri agrede a un veterano anciano en la sala del tribunal. Video impactante. Un jubilado y su gato en el centro de un escándalo. ¿Justicia o arbitrariedad? El alcalde de Oak Creek pide una investigación tras la publicación de un controvertido video. Se puso en marcha el efecto dominó. La primera llamada llegó a la redacción temprano por la mañana. La voz al otro lado de la línea era seria y fría. Esto es de la alcaldía. ¿Qué creen que están haciendo? ¿Desacreditar a la policía municipal? ¿Deshonrar nuestra ciudad ante todo el país? John Harrison, de pie junto a Sarah y escuchando la conversación por el altavoz, se puso aún más pálido. «Acabamos de publicar los hechos», respondió Sarah con calma, aunque se le encogía el estómago. «¿Y el vídeo?» «Esto no son hechos, es una provocación. Esperamos una refutación oficial y una disculpa. Inmediatamente, de lo contrario, su publicación tendrá graves consecuencias». «Es nuestro deber informar a la ciudadanía», continuó Sarah, «y seguiremos haciéndolo». Siguieron más llamadas, del sindicato policial, de un representante de la fiscalía. Todas seguían el mismo guión: presiones, amenazas, exigencias de retirar el artículo y el vídeo. Al segundo día, un equipo de filmación de uno de los canales de televisión centrales llegó a la redacción. Sarah concedió una entrevista intentando mantener la calma. «No tememos la presión», dijo a la cámara. «Creemos en el poder de la verdad y el señor Morris merece justicia». Pero la presión aumentó. Aparecieron artículos que calificaban a Sarah de joven periodista ambiciosa en busca de fama barata y de poco ética y parcialidad en sus métodos de investigación. El sindicato policial emitió un comunicado en el que calificaba al agente Donovan de profesional injustamente difamado por unos medios irresponsables. Incluso intentaron encontrar un testigo, pero Jim Wilson, asustado por la publicidad, se ocultó y no quiso hablar con nadie. Sarah guardó su secreto a rajatabla. Esa tarde, John Harrison llamó a Sarah a su oficina. Tenía el rostro cansado y los ojos enrojecidos. «Itomognas, Senen». «Sarah, recibimos una oferta muy interesante del ayuntamiento. Si suavizamos la presentación del material, si decimos que el vídeo está fuera de contexto, nos prometen una gran suma de dinero en concepto de patrocinio y exenciones fiscales». Sarah lo miró. «¿Y qué respondiste?» Juan se quedó en silencio. «Les dije que lo pensaríamos, pero tranquilos». Levantó la mano. «No voy a ceder. Solo quería que supieran cuánto quieren callarnos. ¿Y saben qué? Ahora estoy aún más seguro de que vamos por buen camino. Cuando se resisten tanto, significa que hemos tocado fondo». Él sonrió, y esa sonrisa le dio a Sarah nueva fuerza. David Morris vivía en un torbellino. Su pequeña casa a las afueras se había convertido en un centro de activismo. Tras la viralización del video, la gente acudió en masa a su alrededor. Reporteros de todo el país acosaron su puerta. Activistas por los derechos de los veteranos, abogados, ciudadanos solidarios. El teléfono sonaba sin parar. El cartero no daba abasto con el flujo de cartas y paquetes con palabras de apoyo. Jasper, normalmente tranquilo e imperturbable, se escondió debajo de la cama, asustado por el ruido constante. David se sentó en el sofá, rodeado de gente que nunca había visto. Respondió preguntas, repitiendo su historia una y otra vez. Su rostro estaba demacrado, pero había una nueva luz en sus ojos, una luz de esperanza que creía apagada hacía tiempo. «Solo quería justicia», dijo al micrófono. «Solo quería ser escuchado. No pedí mucho, solo respeto por mi servicio, por mi vejez». Sus palabras resonaron en todos los canales de noticias, conmoviendo a millones de personas. Él, sin quererlo, se convirtió en un símbolo, el rostro de la lucha contra la tiranía.
Un día, cuando la casa estaba un poco más tranquila, estaba sentado en la cocina acariciando a Jasper. El gato se asomó con cautela por debajo de la silla. «Tú y yo, tío, estamos en medio de una tormenta, ¿verdad?», Srenia susurró David. «¿Quién hubiera pensado que todo esto pasaría por tu culpa? Y una joven con una cámara». Estaba agradecido con Sara. Ella le había devuelto la fe, pero también se sentía fuera de lugar. Todo este alboroto, toda la atención. Él, un veterano acostumbrado a la paz y el orden, se encontraba ahora en medio de un escándalo nacional. Era duro, pero no iba a ceder. Era una cuestión de honor. La vida de Mark Donovan quedó destrozada. Estaba sentado en su pequeña sala llena de humo, mirando la pantalla del televisor. Allí estaba su rostro, su figura, sus acciones. La cámara, como un juez implacable, no dejaba lugar a dudas. Cada movimiento, cada palabra quedaba grabado. ¿Qué demonios?, tiró el control remoto a la pared. «Esto es edición, todo es mentira». Pero él sabía que no era así. Se vio a sí mismo, vio su ira, su cansancio, vio cómo empujaba al anciano. El anciano Morris. Sus superiores lo suspendieron del servicio a la espera de una investigación. Le confiscaron la placa y el arma reglamentaria. Baja administrativa, lo llamaron, pero Mark sabía que se había acabado. El teléfono no dejaba de sonar. Los compañeros llamaban ofreciendo palabras de apoyo, pero con un tono incómodo. Un abogado sindical llamaba, prometiendo hacer todo lo posible, pero sin mucho entusiasmo. «La cagaste, Mark», dijo su jefe por teléfono con una voz fría como el hielo. «No nos dejaste otra opción. El video habla por sí solo». Mark se sentía como un animal acorralado. No era un villano, simplemente estaba cansado, agotado. Necesitaba dinero para pagar su casa y su coche. Se había matado trabajando, había combatido la delincuencia, había visto tanta suciedad que hacía tiempo que había dejado de ver el lado bueno de la gente. Morris era solo un problema más, un obstáculo más en su camino hacia el final de su turno. «Son todos», Component Placement gritó en el vacío de su apartamento. «Esa periodista, ese viejo, ese cobarde que grabó el video. Me tendieron una trampa. Todos quieren destruirme». Su mente daba vueltas en un laberinto infinito de dolor, ira y desesperación. Intentó convencerse de que había hecho lo correcto, de que Morris había sido una amenaza, de que había estado defendiendo el orden. Pero en el fondo, tras el velo de la ira, se filtraba una fría y pegajosa sensación de culpa. Pero no podía permitírselo. Si admitía su culpa, admitiría que toda su vida, todos sus sacrificios habían sido en vano. Number era culpa de ellos, de todos ellos. Una mañana, mientras David desayunaba, una mujer llamó a su puerta. Vestía un traje formal, pero su mirada era cálida y acogedora. «Señor Morris, me llamo Emily White, soy abogada». David entrecerró los ojos con recelo. Había muchos abogados a su alrededor y no todos eran sinceros. «La vi en la tele, señora White. Usted es la que...» «Sí», dijo Emily con una sonrisa tranquila. «Me especializo en derechos civiles y represento a personas que han sufrido injusticias a manos del gobierno. Vi tu historia y el video y francamente estoy indignada. Me gustaría ofrecerte mis servicios, gratis». David la miró con asombro. Era una figura reconocida en su campo. Aparecía a menudo en las noticias y representaba los intereses de todo tipo de personas. Conocía su nombre, la había oído hablar. «¿Gratis? ¿Para qué necesitas esto?», Srenia preguntó con incredulidad. Emily se sentó frente a él y colocó su maletín en el suelo. «Y, señor Morris, creo en la justicia. Creo que toda persona, sin importar su estatus, edad o color, tiene derecho a ser tratada con dignidad. Y lo que le sucedió no es solo una infracción, es una bofetada a todo nuestro sistema judicial. Usted es un veterano, sirvió a este país y se supone que este país debe protegerlo.
Quiero ayudarlo no solo a obtener justicia en su caso, sino también transmitirle el mensaje de que este tipo de comportamiento no se tolerará. Sus palabras eran sinceras. En sus ojos, David vio determinación y comprensión. Ella no buscaba gloria, sino justicia. Yo no sé qué decir, murmuró David. Diga que sí, señor Morris. Permítame ayudarle. Ya contactamos a su reportera, Sarah Bennett. Ha hecho un trabajo increíble. Ahora nos toca a nosotros. Obligaremos al sistema a responder. David miró a Jasper, quien, percibiendo la calma en la voz de Emily, salió de detrás de su silla y se frotó la pierna. Asintió lentamente. Está bien, señora White. ¿Confío en usted? En ese momento, David sintió que la pesada piedra que había cargado en su corazón durante tantas semanas se abría un poco. No estaba solo, tenía defensores y ahora contaban con armas poderosas. La verdad, el video y un abogado con experiencia. La batalla apenas comenzaba, pero ahora estaba listo para ella. La sala del tribunal bullía como una colmena. Esta vez no estaba llena de curiosos somnolientos ni transeúntes, sino de ciudadanos preocupados, reporteros con portapapeles y cámaras, activistas que habían acudido a apoyar a David Morris. El ambiente era denso, cargado de expectación. Lo que antes parecía un caso menor, la queja de un veterano de guerra por una infracción menor, era ahora el centro de atención de toda la ciudad, quizás de todo el país. La noticia del vídeo que estaba a punto de mostrarse corría como la pólvora. David Morris se sentó en su asiento con Emily White, la abogada, a su lado. Parecía tranquila y serena, pero sus ojos brillaban de determinación. David se sentía diferente a la primera vez. Entonces se había sentido humillado y destrozado. Ahora, a pesar de su nerviosismo, sentía un atisbo de esperanza. Observó cómo Sarah Bennett, la periodista que había iniciado todo esto, se sentaba en la última fila, saludándolo con una sonrisa alentadora. El oficial Mark Donovan se sentó en el banquillo de los acusados junto a su abogado. Parecía pálido y tenso, su mirada recorriendo la sala, evitando a David y a los periodistas. Sus superiores estaban allí, con rostros sombríos. El juez Arthur Grayson, un hombre mayor de mirada cansada pero penetrante, entró en la sala y tomó asiento. Golpeó el mazo. «Atención», dijo con voz tranquila pero autoritaria. Continuamos la audiencia de David Morris. Dadas las nuevas circunstancias y la indignación pública, el tribunal ha decidido reabrir el caso. También se ha abierto una investigación interna contra el agente Mark Donovan. Revisaremos las pruebas presentadas hoy. El juez se dirigió a Emily White. «Señorita White, ¿está lista para presentar sus materiales?» «Sí, su señoría», dijo Emily poniéndose de pie. Se acercó a la mesa del juez. «Solicitamos al tribunal que revise una grabación de video de un incidente ocurrido en esta sala hace varias semanas. Esta grabación, realizada por uno de los testigos, contradice completamente la versión oficial de los hechos, tal como se presenta en el informe del agente Donovan». La sala del tribunal estaba en completo silencio. El técnico conectó la computadora portátil a la gran pantalla que colgaba sobre su cabeza. Apareció una imagen en la pantalla, borrosa, tomada con la mano, pero nítida. Allí estaba la sala del tribunal. Allí estaba el hombre mayor, David Morris, sentado tranquilamente con su portabebé. Allí estaba el joven oficial, Donovan, acercándose a él. El video continuó. Escuchamos las palabras del juez, una solicitud cortés pero firme para que retiraran al animal. Vimos a David intentando explicar que el gato era su asistente, que tenía papeles. Luego, la intervención de Donovan, su tono áspero, y el momento en que empuja a David. David cae. El transportín sale volando hacia un lado y se estrella contra la pared. El chillido corto y asustado del gato. Silencio, roto por los gemidos de David. El video terminó. La pantalla volvió a mostrar una imagen estática de la sala del tribunal, pero ahora estaba llena de significado que conmocionó a los presentes.
Los presentes guardaron silencio, conmocionados por lo que habían visto. Algunas mujeres se enjugaban las lágrimas. El juez Grayson miró la pantalla y luego a Mark Donovan. «Oficial Donovan, venga al estrado». Donovan se tambaleó hasta el estrado, con el rostro tenso al borde del colapso. Permaneció en el estrado apretando los puños. «Oficial Donovan», comenzó Emily White con voz serena pero firme como el acero. En su informe, usted afirma que el señor Morris se comportó de forma agresiva y se negó a cumplir con su solicitud legítima. ¿Es correcto? Sí, respondió Donovan con voz apagada. Afirma que lo empujó en defensa propia y para mantener el orden en la sala. ¿Es correcto? Seguí las instrucciones, dijo Donovan mirando al frente. Una política que le permite usar la fuerza contra un anciano, un veterano, que simplemente estaba sentado con un transportín para mascotas. Emily se acercó. Dígame, agente, ¿vio al señor Morris mostrar alguna agresividad, gritar, amenazarlo? Él se puso de pie. Estaba inquieto. Se levantó porque te acercaste y empezaste a alzar la voz, ¿verdad? Lo interrumpiste cuando intentaba explicar la situación. Tu intervención fue inapropiada y provocó su reacción. No intentaste calmarlo, simplemente usaste la fuerza. No es cierto, no obedeció. Y el transportín, agente. El video muestra que lo empujó tan fuerte que el transportín con el animal se estrelló contra la pared. No le preocupaba el bienestar del animal o que pudiera haber algo más que un gato dentro, sino, digamos, un niño. No tuve tiempo de pensarlo. Tuve que actuar. ¿Te obligaron a actuar o actuabas por costumbre? Emily bajó la voz. Recientemente te reprendieron por excederte en tu autoridad al detener a un adolescente, ¿verdad? El caso se cerró después de que te arrepintieras, pero el hecho es que sigue vigente. Eres propenso a actuar impulsivamente, agente. Y yo serví a mi país. La voz de Donovan tembló. He visto cosas que no entenderías. Y esta gente solo causa problemas. No respetan la ley. Se refiere al señor Morris, el hombre que sirvió en Vietnam, el hombre que perdió a su esposa y lidia con las cicatrices emocionales de la guerra, quien usa a su gato como apoyo. ¿Es este el elemento problemático del que habla? No estaba solo, había otros. Son todos iguales. Donovan empezó a ahogarse con la cara enrojecida. Todas estas quejas, todos estos derechos. ¿Y quién piensa en los agentes? ¿Quién piensa en lo duro que es para nosotros? Trabajamos sin descanso, arriesgamos nuestras vidas y luego un viejo con gato se atreve a discutir con nosotros en un juzgado. Estoy harto de todo esto. Dio un puñetazo en el podio. El sonido resonó por toda la sala. Lo empujé porque era una amenaza. Se lo buscó. No es un veterano, solo es un viejo cascarrabias que busca atención. Y esa periodista también solo quiere fama. Todos quieren destruirme. Respiraba con dificultad, con los ojos llenos de lágrimas y rabia. Permaneció allí, confundido, destrozado, con todos sus miedos, resentimientos y prejuicios expuestos. No era solo una admisión de culpa, era el llanto de un hombre que había perdido el control. Emily White lo miró en silencio y luego se volvió hacia el juez. Señoría, creo que ya hemos escuchado suficiente. El propio agente Donovan ha admitido que usó la fuerza sin causa probable, actuó impulsivamente y demostró un claro prejuicio contra el señor Morris. Su informe es una mentira, un intento de encubrir su mala conducta. El juez Grayson asintió con mirada seria. Oficial Donovan, puede retirarse. Regresaremos a su caso. Donovan se tambaleó fuera del podio. La sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez era el silencio de la reflexión. Sí, señor Morris, dijo el juez dirigiéndose a David, ¿desea testificar? David se levantó lentamente. Sentía las piernas débiles, pero sentía el apoyo de Emily a su lado. Caminó hacia el estrado, colocando las manos sobre él como antes había colocado sus armas. Miró al juez, a los periodistas, a Donovan, quien ahora estaba sentado a un lado,
cabizbajo. «Su señoría», comenzó David con voz tranquila pero clara. «No quería problemas, solo quería defender mi derecho a estar con mi gato. Jasper es más que una mascota, es mi familia, me ayuda a vivir. Después de la guerra, después de Vietnam, perdí mucho, perdí amigos, perdí una parte de mí mismo. Cuando regresé a casa, pensé que lo peor había pasado. Pero entonces mi esposa, Mary, se fue y me quedé solo, completamente solo. Jasper llegó cuando estaba en mi peor momento. Está ahí cuando tengo pesadillas. Ronronea y sé que no estoy solo». Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Serví a mi país, estaba pagando mi deuda. Pensé que mi país me protegería como yo lo protegí, pero ese día en el tribunal me sentí como si hubiera vuelto a la guerra, como si hubiera vuelto a ser abandonado, como si no me hubieran querido. El oficial Donovan no me veía como un veterano, como un ser humano, sino como una molestia. No me veía. Vio sus problemas, su cansancio y usó la fuerza. Me humilló, no solo a mí, sino a todo por lo que había luchado, todo por lo que había sufrido. Su voz vaciló levemente, pero continuó con firmeza. «No pido venganza, pido justicia. Pido que la gente como yo, gente que sirvió, gente que solo quiere vivir con dignidad, que se les vea, que se les respete, que se les proteja por la ley, no que se les ataque. Soy un veterano y quiero que mi país me recuerde no como un violador, sino como un hijo que le sirvió fielmente». David terminó. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Sus palabras, sencillas y sinceras, conmovieron a muchos. El juez Grayson estaba escuchando con claridad. Su rostro reflejaba profunda compasión. El juez volvió a tomar el mazo. «Gracias, señor Morris. Sus palabras han sido escuchadas». Miró a Emily White y luego al abogado que representaba a la policía. Y considerando la evidencia presentada, a saber, la grabación en video del incidente, el testimonio de los testigos, incluido el testimonio del propio señor Morris y la confesión del oficial Donovan, el tribunal ordena: se retiran todos los cargos contra David Morris, caso cerrado. El juez hizo una pausa para que las palabras se asimilaran. En cuanto al agente Mark Donovan, sus acciones, como se evidencia en el video y en sus propias palabras, se enmarcan en el artículo sobre abuso de poder y agresión con agravantes. El tribunal remite todos los materiales del caso a la Fiscalía de la ciudad para que considere iniciar una causa penal. Hubo una ovación apagada, que el juez interrumpió rápidamente, pero el alivio y la alegría eran palpables. Emily White estrechó la mano de David con cariño. Sarah Bennett sonrió entre lágrimas. Para David Morris fue el final de un largo y difícil viaje. La luz que vio al final del túnel resultó ser real. Se hizo justicia, aunque tardíamente. El juzgado municipal de Oak Creek estaba abarrotado. En un día normal habría estado soñoliento, salvo por el crujido de las sillas y la voz monótona del juez. Pero hoy el ambiente estaba cargado de tensión. Reporteros de periódicos locales y nacionales, cadenas de televisión y medios digitales llenaban cada espacio disponible, con sus grabadoras y cámaras listas para grabar. Junto a los activistas de derechos civiles se sentaban ciudadanos comunes que habían acudido a mostrar su solidaridad con David Morris. El aire olía a café, perfume barato y nerviosismo. David Morris se sentó, intentando respirar con normalidad. Emily White, su abogada, se mantenía firme junto a él. Su presencia le infundía fuerza. Miró hacia la última fila, donde vio a Sarah Bennett. Ella asintió, y en sus ojos se reflejaba la esperanza que él mismo apenas se había atrevido a sentir. En el banquillo, junto a su abogado defensor, Mark Donovan parecía un animal acorralado. Pálido, con la mirada fija, se le notaba la inquietud bajo la mirada de cientos de personas. Su jefe, un capitán de policía, estaba sentado cerca. Su rostro era una máscara impenetrable, pero su postura tensa lo delataba.
El juez Arthur Grayson, un hombre con años de experiencia y juicios, entró en la sala. Caminó lentamente hacia el podio y golpeó el mazo. El sonido del golpe atravesó el estruendo de voces y la sala quedó en silencio al instante. «Caballeros», comenzó el juez Grayson con voz serena pero autoritaria mientras observaba la sala. «Nos reunimos hoy aquí para revisar el caso del señor David Morris a la luz de las circunstancias recién descubiertas, incluyendo la grabación en video de un incidente ocurrido en esta sala y la investigación preliminar sobre la conducta del agente Mark Donovan. El tribunal considera necesario llevar a cabo un juicio completo y exhaustivo». Miró a Emily White. «Señorita White, por favor presente la evidencia que pretende presentar ante el tribunal». «Gracias, su señoría», dijo Emily White poniéndose de pie. Su voz, clara y segura, resonó en la silenciosa sala. «Solicitamos al tribunal y a todos los presentes que presten atención a esta grabación. Fue grabada por uno de los testigos presenciales del incidente y creemos que esclarece la verdadera naturaleza de los hechos». Un técnico, en una mesa especialmente designada, conectó el equipo. La imagen apareció en una gran pantalla sobre sus cabezas. La calidad no era perfecta, la grabación se tomó con un teléfono móvil, pero todo era nítido. La sala del tribunal, el alguacil, el juez, David Morris, sentado tranquilamente con su transportín para gatos. El audio comenzó a reproducirse. Primero un zumbido bajo, luego la voz del juez ordenando que retiraran al animal. La voz de David explicando que Jasper, el gato, era su asistente personal, con la documentación en regla. Luego, la brusca intervención del agente Donovan. Su tono era exigente, casi agresivo. «No es un juguete, tío. Guarda eso, y rápido». La voz de Donovan, amplificada por el micrófono, resonó ensordecedora en el pasillo. «Por favor, oficial, soy veterano, tengo un certificado», comenzó David. Pero Donovan no escuchó. Dio un paso adelante y golpeó a David en el pecho. El hombre mayor perdió el equilibrio, se tambaleó hacia atrás y cayó sobre el banco. El transportín salió volando, impactando contra la pared con un golpe sordo. Un grito breve y asustado se escuchó desde adentro. El video continuó unos segundos más, mostrando a un David confundido y dolorido, con Donovan de pie junto a él, aparentemente recuperando la cordura e intentando justificarse. Entonces, la pantalla se apagó, dejando un silencio opresivo en la habitación. Se hizo el silencio en la sala. La gente miraba la pantalla, luego a David, luego a Donovan. El rostro de Donovan estaba blanco como la tiza. Tragó saliva con dificultad. «Oficial Donovan». La voz del juez Grayson era serena, pero sentenciosa. «Por favor, pase al estrado». Mark Donovan se levantó lentamente. Sus pies parecían clavados en el suelo, pero se obligó a caminar. Se acercó al podio y se apoyó en él con las manos, como si temiera caerse. «Agente», comenzó Emily White, con la mirada fija en él. «Su informe indica que el señor Morris fue agresivo y se negó a cumplir con sus solicitudes legales, lo que lo obligó a usar la fuerza para garantizar la seguridad de la sala. ¿Es correcto?» «Sí», logró decir Donovan con voz ronca. Sin embargo, como acabamos de ver en el video, el señor Morris estaba sentado en silencio. Solo se levantó después de que usted se acercara y empezara a hablar en voz alta. No lo amenazó ni lo agredió. Intentaba explicarle su situación, ¿correcto? Él estaba siendo provocador. No debería haber traído al animal aquí, pero intentó explicar que tenía permiso, que era un animal de apoyo emocional. ¿Le diste la oportunidad de hacerlo o lo interrumpiste en cuanto empezó a hablar? Actuaba según la situación. La voz de Donovan empezó a cobrar fuerza y la dureza de siempre se percibía en ella. «No tengo por qué escuchar excusas cuando se viola el orden». No tiene por qué hacerlo, pero ¿no es parte de su trabajo comprender la situación antes de usar la fuerza, sobre todo con una persona mayor? Emily dio un paso al frente.
Dígame, agente, ¿qué motivó exactamente su agresión? ¿Tuvo que ver con que recientemente recibió una reprimenda por un incidente similar? He revisado su expediente. El año pasado se excedió en su autoridad durante un arresto y este no fue el primer comentario de ese tipo. Esto no tiene nada que ver. Donovan se sonrojó. Solo estaba haciendo mi trabajo. ¿Hacer tu trabajo? ¿O desahogar tu frustración acumulada? Continuó Emily sin ceder. Te matas trabajando, ¿verdad? Las llamadas constantes, el estrés, la presión. Supongo que estás endeudada. Y ves a gente como el señor Morris, gente que quizás te hace sentir incómoda como la causa de tus problemas. No, no es así, gritó Donovan. Esta gente se cree que puede salirse con la suya. No nos respetan a los oficiales. Andan por ahí quejándose de cada uno de nuestros movimientos. ¿A quién le importamos? ¿A quién le importa nuestro bienestar? He visto cosas que no le desearías ni a tu enemigo. He luchado, he visto la muerte y ahora tengo que soportar a un viejo discutiendo conmigo por un gato. Estoy cansado. Se le quebró la voz, respiraba con dificultad y miraba al vacío. Es su culpa, me provocó. Ese viejo solo quería llamar la atención y esa periodista también. Todos están en mi contra, quieren quebrarme, pero no cederé. Hice lo correcto. Golpeó el podio con el puño tan fuerte que lo rompió. Lo empujé porque era peligroso, era una amenaza. Y todo lo demás es mentira. Son todos unos mentirosos. Se quedó en silencio respirando con dificultad, con los hombros temblorosos. Las lágrimas corrían por sus mejillas, lágrimas de rabia, desesperación e impotencia. Permaneció allí, completamente destrozado, con su armadura cuidadosamente construida, desmoronándose bajo la embestida de la verdad y su propia ira. Emily White lo observó con calma. Cuando se quedó callado, dijo: «Señoría, no tengo más preguntas para este testigo». Se giró y regresó a su asiento junto a David. Donovan se tambaleó al bajar del estrado. Su abogado intentó decirle algo, pero Donovan simplemente lo ignoró con un gesto. El juez Grayson miró al confundido Donovan y luego a David Morris. «Señor Morris, ahora le toca a usted. ¿Hay algo más que quiera añadir?» David asintió. Se puso de pie. Tuvo que dar unos pasos para llegar al podio. Le temblaban un poco las piernas, pero se irguió. Apoyó las manos en la mesa, sintiendo la madera fría. Su mirada recorrió la sala. A Donovan, que estaba asustado, a Emily, que se mostraba comprensiva, a Sarah, que sonreía, al juez, que esperaba su discurso. «Su señoría», comenzó con voz tranquila pero clara. «No estoy aquí para culpar a nadie en particular, estoy aquí para hablar de lo que significa el respeto y de lo fácil que es perderlo. Serví a mi país, pasé por mucho en Vietnam, dejó cicatrices, no solo en mi cuerpo, sino en mi alma. Cuando mi esposa, Mary, falleció, pensé que no podría soportarlo más, pero tengo a Jasper, mi gato. Se ha convertido en algo más que una mascota. Es mi compañero, mi amigo, me ayuda a sobrellevar las noches cuando el pasado regresa en pesadillas. Me da una razón para levantarme cada mañana». Él respiró profundamente. «Cuando ese oficial, el señor Donovan, me empujó, caí, pero no fue la caída. Fue el empujón. Yo, un veterano que había servido a este país. Yo, un anciano que solo quería estar con su animal. Me sentí humillado, no por lo que había hecho, sino por quién era para él. No me veía como una persona, ni como un veterano, sino simplemente una carga. Me di cuenta de que el sistema al que servía, que se suponía que debía protegerme, en realidad me estaba traicionando». David miró directamente al juez. «No pido castigo para el señor Donovan, aunque quizás lo mereciera. Pido justicia para mí. Pido que yo y la gente como yo, veteranos, personas mayores, seamos vistos, que seamos respetados, que seamos protegidos por la ley. Serví a este país y quiero que este país me respete como respeta sus leyes. Solo quiero vivir en paz con Jasper».
terminó de hablar y se alejó del podio en silencio. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír la respiración. Las palabras de David, pronunciadas con tanta sinceridad y dignidad, quedaron suspendidas en el aire, conmoviendo a todos. El juez Grayson miró a David por un largo momento. Luego volvió su mirada hacia Donovan, que estaba sentado con la cara entre las manos. «Gracias, señor Morris», dijo el juez. «Se toma nota de su declaración». Se dirigió al resto de los participantes en el proceso. El tribunal ha revisado cuidadosamente todos los materiales presentados, incluyendo la grabación de video, los informes de las partes y el testimonio de hoy. El testimonio del agente Donovan, presentado en un estado de evidente agitación emocional, confirma que sus acciones fueron incompatibles con las descritas en el informe. Su admisión del uso de la fuerza, sus palabras sobre los elementos problemáticos y su inestabilidad general, confirmada por los materiales de su expediente personal, indican un comportamiento inaceptable. La grabación de video, a su vez, no contiene evidencia de agresión por parte del señor Morris. El juez golpeó su mazo. Por lo tanto, el tribunal ordena se retiran por completo todos los cargos contra el señor David Morris. El caso en su contra se considera cerrado. Se escucharon vítores en la sala, pero el juez levantó la mano pidiendo orden. En cuanto al agente Mark Donovan, continuó, sus acciones, grabadas en video y confirmadas por su propio testimonio, justifican la apertura de una causa penal por abuso de poder y agresión. Toda la documentación del caso, incluyendo la grabación de video y la transcripción de la audiencia de hoy, se está remitiendo a la Fiscalía de la ciudad para una mayor investigación y la toma de una decisión procesal. El juez Grayson se puso de pie. Se declara clausurada la reunión. Emily White se acercó a David y le estrechó la mano suavemente. «Estuviste genial, David». David asintió, sintiendo que la tensión de las últimas semanas finalmente se disipaba. Miró a Sarah, que le lanzaba un beso. Era una victoria pequeña pero importante.